diputados del PJ, que digo, usted tiene el bloque Frente Integrador, también pertenece al Sí, PJ, pero en este caso a los que pertenecen a Unión por Chaco, no al Frente Chaqueño, perdón. sí, no, 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 tiene otro objetivo y es otro el proyecto que nosotros impulsamos ya tiene un buen tiempo de ser presentado, no es de ahora, tiene casi un año, mínimamente de principio, de mediados del año pasado fue ingresado, que tiene que ver con generar un fondo para que ese fondo se genere una especie de subsidio de la tarifa eléctrica, o sea, se baje la tarifa. ¿Cómo se va a financiar? Porque eso es lo importante, ¿no? ¿De dónde sale el dinero para bajar los costos de la tarifa eléctrica? De lo que hoy ya tributan los chaqueños por ganancias. El año pasado, en realidad, a mediados del 2023 hasta mediados del 2024 hubo un tiempo en el que se había derogado el impuesto a las ganancias, no se tributaba, no se pagaba más. Luego, los gobernadores, cuando se discutía ley de bases, le impusieron a Milei de que lo vuelva a poner en vigencia a cambio de que le acompañen su voto o lo de sus diputados en el Congreso para la ley de bases. Sale el impuesto a las ganancias y en ese periodo de un año casi, nuestro gobierno o nuestro gobernador ha podido cumplir metas y objetivos según sus propios dichos. Esto es, hizo pago de aguinaldos, política salarial, etcétera, etcétera. Agregado a que cuando se discutió presupuesto en el 2024, en la legislatura del Chaco, los informes oficiales del mismo Poder Ejecutivo hablaban de que al mes 10 el Ejecutivo no llevaba ejecutado el presupuesto entre un 55 y 60% solamente. Es decir, para afrontar 2 meses más aguinaldo faltaba o sobraba en recursos casi el 40-45% de lo presupuestado. ¿Qué quiero decir con esto? Que había plata y hay plata, que lo que va a ingresar de ganancias, que es un esfuerzo que hacen los trabajadores, es un tributo que pagan los mismos trabajadores sin que haya ni una política pública que la genere, ya lo hacen los trabajadores, por lo cual que se vaya a redestinar con la confección de un fondo para generar una especie de subsidio, como por ejemplo ya lo hizo Santa Cruz. ¿Qué hizo Santa Cruz? Directamente lo que recibe de ganancia le devuelve a los trabajadores. Nosotros planteamos un esquema más solidario que signifique, porque ganancias pagan los que mejor cobran o ganan, ¿no es cierto? Entonces, que eso vaya en la constitución de ese fondo y que vaya a contener y subsidiar y bajar los costos de la tarifa eléctrica. Esto sería bajar los costos para todos, para la mayoría o para aquellos que menos tienen. Nosotros planteamos que se haga una reglamentación por parte del Poder Ejecutivo, salvo que el consenso diga que lo haga la legislatura, eso es discutible, y en donde se haga una segmentación. Vos tenés distintos casos especiales, vos tenés personas pobres, indigentes, tenés personas pudientes, tenés pymes, tenés grandes empresas, o sea, tenés distintas situaciones, realidades que vos tenés que contemplar en lo que se habla de segmentación de tarifas. O sea, que se haga una diferenciación de todas las situaciones en donde, bueno, hay un esquema solidario en donde nosotros podemos ayudar a la gente que más necesita o que más hay que acompañar. Hay que acompañar a la pyme o a un pequeño o mediano emprendimiento para que no cierre o porque le cuesta mucho llevar adelante el mismo, con todo lo que genera una pyme de generación de empleo. Entonces, hay situaciones que entiendo yo que por reglamentación y en esa llamada segmentación de tarifas, debemos contemplar. Lo mismo pasa con personas electrodependientes, etcétera, etcétera. O sea, hay situaciones que hay que contemplar y debe haber una diferenciación de tarifa. La, Y la- eso lo planteamos que se haga. la intención de los dos proyectos, del Frente Chaqueño y el suyo, si se quiere, van en el mismo sentido, pero son diferentes, ¿no? El tema es que se disminuyan los costos de la energía, sobre todo para los usuarios, de eso se trata. Ahora, ¿cómo combinar estos dos pedidos que en definitiva hace la oposición y qué cree usted que va, si el oficialismo va a aceptar tratarlos? Sí, lo que nosotros planteamos primero es que el esfuerzo económico y financiero ya no lo haga la gente.
lo haga la dirigencia política o las cajas políticas, porque ganancia es un bien comparticipable. Tiene que no solamente el Ejecutivo Provincial, sino los municipios hacer el esfuerzo. Entonces todo el arco político debe hacer el esfuerzo. Una vez tiene que hacer el esfuerzo el arco político y no la gente. O sea, primera diferencia. Segundo, en lo que tiene que ver con el consenso. Nosotros hablamos con todos los sectores, ya el año pasado habíamos planteado esto con el Frente Chaqueño, la posibilidad de estos proyectos que se hace. Se acumulan los proyectos, se juntan, se buscan los puntos de coincidencias y por técnicas legislativas se van uniendo los artículos, ¿no es cierto? Si se pueden complementar y hacer una sola cosa, bienvenido sea. Después si se aprueba el mío, el de otro diputado, ya sea de uno u otro bloque, la verdad no es lo importante. Lo que uno plantea es que se salga de la situación esta de fango y chicana política en donde la gente viene sufriendo cortes, mal servicio, el calor, etcétera, etcétera, y un sector dice, no, culpa de aquel, culpa de este, y el otro sector dice, no, es culpa de aquel. Y terminamos con la chicana, el fango, el estancamiento, sin ninguna resolución, sigue pagando los platos rotos la gente y no hay nada y no avanzamos hacia adelante. Entonces, ¿qué planteamos? Que si es mío, es del otro el proyecto, es indiferente, dejar de lado los egos y poder avanzar en una respuesta a la gente. Y en ese Bien. sentido, me parece que hay distintas iniciativas que pueden, por lo menos, un esquema para que los costos no sean tantos. Está bien. Bueno, la verdad, para muchos ese representa el 30 o hasta el 50% del salario, ¿no? El costo, sobre todo ahora en verano van a venir también unas boletas mucho más caras, ¿no? Por el uso de energía eléctrica. No, no sé su localidad, cómo está viviendo por estas horas los cortes de energía y si de alguna manera usted mencionó, ¿no? Faltas de inversiones fue lo que dijo Vistoletti con respecto a lo que está pasando ahora, que tiene que ver con los gobiernos anteriores. No sé, ¿qué percepción tiene usted? ¿No? ¿Qué impresión le A da ver, esto? lo que tiene que ver con la situación energética y cómo lo vive, yo creo que en gran parte de todo el Chaco estamos compartiendo los cortes, bajones, Mm. etcétera. No es que hay sectores que se agravan, llámese el norte del departamento Güemes, por ejemplo, Fortín, Belgrano, Pompeya, es más complicado aún porque hay oportunidades en donde están por días y hasta semanas sin luz, Mm. porque no hay combustible, por otros factores. Segundo, de que hay que hacer inversiones y sin duda que hay que hacer inversiones. Eh, eh, que se hicieron algunas en los años anteriores y es indiscutible, el electroducto, línea 132, de 33, de que faltan sin duda. Entonces, me resulta y me llama poderosamente la atención que los funcionarios de ese CHEP quieran endilgarnos a la oposición algunas cuestiones cuando el año pasado decían que necesitaban el crédito, el endeudamiento para solucionar el problema energético. Se le dio el crédito y no solucionaron nada. Nosotros lo hemos dicho el año pasado con claridad. El crédito no va a solucionar el problema del verano 24-25 porque primero las obras no se van a terminar, no hay tiempo. Segundo, la plata va a llegar en estos días y seguramente en las épocas de campaña. Las obras si se hacen se van a finalizar para el verano del 2025-26 y no sé si para el 2027. No son obras, salvo las que estaba haciendo la gestión de Capitani, que falta algún porcentaje mínimo, las nuevas tienen su periodo de concreción y realización. Entonces, la verdad que el año pasado hubo una fuerte puesta en escena por parte del oficialismo que pretendió y castigó a la oposición pidiendo el crédito, que no querían acompañar, etcétera, etcétera. Terminó todo desenmascarándose, que fue una puesta en escena, como digo, un verso que hicieron para castigarnos, que se agrega y agrava con lo que ya decía el gobernador cuando era diputado. Él decía cuando era diputado que no hacía falta aumentar la luz, con administrar bien la empresa Sechep ya alcanzaba. Entonces, la incoherencia es la que plantea y que tienen ellos, no nosotros. Pero bueno, más allá de eso hay que salir del fango y de la chicana política, como te dije, y ver si podemos dar una respuesta a la gente. Darío Basiles Ivanov, muchísimas gracias, diputado. Hasta pronto. Muchas gracias, saludos al equipo y a la audiencia. Exactamente 31 minutos de